de dialogar. Nada más como ejemplo, mi querida Yasmín, la revista Siempre de Beatriz Pajés, los bostezos de Biden. O sea, olvídate de que hayan sido malas propuestas, buenas propuestas, mediocres propuestas, excelentes propuestas, las que puso sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador. Los bostezos de... Yo sé que no le quieren prestar atención a esto, pero si no los señalamos, la gente se puede confundir, mi querida Yasmín. Justo, si no lo señalamos, vamos a pensar que por ahí está el análisis. Fíjate, a mí me parece importante rescatar una serie de cosas, ¿no? Decía hace un momento el propio Gonzalo, ¿no? O sea, también los analistas se han quedado un tanto huecos, vacíos, simples, por decirlo de una manera, donde hasta han abusado un poco del tema diplomático, como en estas formas, ¿no? Y creo que tiene que ver con algo muy clave. Este tipo de visitas tiene que ver con temas estratégicos. Y cuando hablamos de esto, pues pudiese darse una idea donde pudiésemos no comprender a ciencia cierta qué tanta trascendencia puede tener una visita como esta. Y lo que se dice tal vez es hasta cierto punto, por ejemplo, estos 5 puntos, pero no logramos a lo mejor todavía ver en este momento lo estratégico que fue hacer Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ante temas estratégicos y no comprenderlos, pues digo, el análisis es vacío, ¿no? Genera distracción, dado que no hay una comprensión real de lo que está ocurriendo en este encuentro diplomático, por decirlo de una manera. Y me remonto, por ejemplo, a algo que hizo alusión el propio Andrés Manuel, digo, más una invitación a Biden, pero es una repetición de su discurso, esta donde él hace y le hace una invitación casi, casi, ¿no? Donde Biden, de hecho, pues sonríe, ¿no? Yo no veo el bostezo, pero veo la sonrisa y le dice Andrés Manuel, ¿no? Frente a la crisis, la solución no va a estar jamás en con los conservadores, ¿no? En el conservadurismo. Y entonces ahí yo me remonto un poco a esto que ahora que acababa la mesa anterior, ustedes hacían alusión, ¿no? A alguno de los panelistas decía, es que no les tenemos a gusto con nada, ¿no? O sea, la oposición siempre se queja de todo. Pues es que habría que entender que estamos en un proceso de transformación en donde estamos buscando nuevas formas de hacer política y las nuevas formas de hacer política también en el ámbito diplomático también. Hay que ir y romper también estas formas diplomáticas porque no estamos aquí, no llegamos hasta aquí, me asumo pues con el presidente, no nada más para hacer lo mismo, sino para darles gusto. Lo que ganó fue un proyecto y un proyecto transformador, no un proyecto repetidor o conservador, ¿no? Como su nombre lo dice, que conserve las formas. Vamos y las rompemos, por supuesto. ¿De eso se trató? Así es, menciona Yasmín, y es que habría tanto que destacar en las propuestas del presidente, pero yo siempre voy a la noticia que resulta obvia, pero no para los medios tradicionales. La gente, el respaldo de los mexicanoamericanos, de los mexicanos que viven en Estados Unidos, del pueblo, allá también en Estados Unidos. Ese pueblo que viaja horas para respaldar a su presidente, porque al final son ellos los que son reconocidos por el presidente desde México por los 40,000 o 50,000 o 60,000 millones de dólares no pesos, en remesas. Son esos los héroes y heroínas que mantienen andando la economía de México con sus remesas y que además o dejan de trabajar o hacen el gasto, el esfuerzo para llegar y a lo mejor de lejos ver al presidente que no los ha defraudado, ha sido muy cercano y nadie me lo contó. Ahí estuve, mi querido Rodrigo Guillón. Sí, justo para allá iba, pero además, qué importante lo que señala nuestra compañera Yasmín, ¿no? O sea, el asunto de que la crisis en Estados Unidos, que ya íbamos construyendo un análisis al respecto,
además Andrés Manuel lo ataja y se conecta muy bien con esto que comentas y hacia allá también quería ir, porque Andrés Manuel le dice a Joe Biden, a ver, Estados Unidos viene de una crisis terrible. ¿Qué mejor signo de una crisis? ¿Qué otra cosa demuestra mejor una crisis que la existencia de un liderazgo fascista como el de Donald Trump, ¿no? O sea, toda esta porción de gente enojada, su identidad lastimada, que además lo que hace Trump y lo que hace cualquier líder fascista es agarrar ese enojo y entonces falsificar sus causas. Entonces, claro, la culpa es del migrante, la culpa es de la mujer, la culpa es de la diversidad sexual, de la comunidad afroamericana y no del sistema neoliberal, ¿no? Ese es el discurso fascista de Trump. Vienen de una crisis de ese nivel, en donde las bases trumpistas, después de la elección en donde resulta ganador Joe Biden, entran al Capitolio, a la sede del poder político y buscan dar un golpe de Estado. Y nadie defiende al Partido Demócrata, al contrario, esto es una crítica, y lo que hace Andrés es una crítica. ¿Cómo es que tu país llegó a estas condiciones en las que este tipo de prácticas de identidades políticas, de grupos, bueno, el 4 de julio, el día del aniversario de la independencia de Estados Unidos, hubieron 2 matanzas, 2 tiroteos en momentos distintos, en Chicago, me parece. O sea, esta crisis tan grave y tú todavía te das el lujo, Joe Biden, de mantenerte en una posición tibia, ¿no? Le dice, no vamos a salir de la crisis con posiciones tibias. Yo sé que le van a echar bronca a los conservadores, pero tiene usted que sumarse a la transformación. O sea, le faltó tantito para sacar un registro de afiliación a Morena e invitar a Joe Biden a participar del lado correcto de la historia, porque eso es lo que necesita y es lo que ha hecho Andrés Manuel siempre. Si revisas sus participaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU o en el G20, en los diferentes foros en los que ha participado representando a México, siempre habla de la política nacional mexicana como un ejemplo para la política en el mundo. Y claro, ahora este proceso de liderazgo que además llega hasta la Casa Blanca y le dice Joe Biden, tendrías que abrir tu mente y tendrías que ponerte las pilas. Además es respaldado por líderes mundiales. Hoy, Nicolás Maduro en Venezuela celebró el liderazgo de Andrés Manuel y hoy también Jean-Luc Mélenchon, el principal opositor, líder de la oposición en el Congreso francés y líder de la Francia insumisa, dijo que Andrés Manuel tiene la capacidad, la potencialidad de liderar a los no alineados en este conflicto hegemónico Rusia, China, Estados Unidos. Hay una serie de países que no van a entrarle a eso y que más bien dicen, no, a nosotros nos toca reforzar nuestra soberanía y comportarnos según nuestros principios y no según los intereses de las potencias. Jean-Luc Mélenchon dice que ese liderazgo, que ese discurso resuena mucho mejor en Andrés Manuel que en cualquier otro presidente o líder político del mundo. O sea, lo están diciendo en todos lados. Y Andrés Manuel incorpora esa identidad latinoamericana en su ida a Washington, pero sobre todo, como tú lo dices muy bien, y se nota en el respaldo, incorpora a los compañeros migrantes mexicanos, centroamericanos. Nosotros hemos visto y hemos analizado cómo ha empezado a llamar a los compañeros migrantes a utilizar su poder de voto. Por ejemplo, que es una cosa muy, muy sencilla, muy inmediata, ¿no? Pero lo que está haciendo Andrés Manuel es histórico y bien potente. Está llamándole directamente a los compañeros mexicanos, mexicanas que viven ahí a usar su poder de voto para votar a favor o en contra de quienes defiendan o no los intereses de la población migrante, que son los intereses también, por supuesto, del Estado mexicano. Es decir, está creando o está poniendo en el centro de su discurso un sujeto político que no había estado presente en la vida nacional mexicana, que es la población migrante, pero además al hacerlo le está empoderando en Estados Unidos y entonces ahí a los compañeros migrantes, y es una de las cosas que hacemos en la coordinación internacional, trabajar con esos grupos organizados y buscar expandir la organización de los compañeros y las compañeras migrantes que están ahí y que pueden reivindicar sus derechos y que hoy son una fuerza demográfica, política, social, cultural, lingüística, presente y creciendo.
Entonces hay ahí un nuevo sujeto político al que Andrés Manuel está ayudando a contribuir, está contribuyendo a fortalecer desde donde puede, pero también entonces en Estados Unidos los compañeros, las compañeras tienen la posibilidad y yo diría la tarea histórica de organizarse y volverse esa fuerza social de cambio. Los compañeros migrantes están siendo puestos también como nunca antes, en el centro de la política mexicana, en el centro de la política estadounidense y en el centro del discurso de un líder que no solo es el líder histórico mexicano, al menos de Cárdenas para acá, sino que está siendo, como lo dicen otros referentes en el mundo, un líder de la transformación mundial que está leyendo correctamente los cambios de la sociedad internacional y que está empujando a su país, pero también con la fuerza del ejemplo y de la solidaridad a los países que más han sido dañados, que más han sido vulnerados por el orden internacional, por el neoliberalismo, por el capitalismo, y los está empujando con liderazgo, con ejemplo, a levantarse. Entonces, qué importante ver cómo este proceso va a incluir a otras figuras, a otros sujetos políticos en la política mexicana que no habían estado presentes. Entre ellos, el más importante, como lo dices tú, es el de las compañeras y los compañeros migrantes en Estados Unidos, pero también está invitando, como dice Yasmín, a Estados Unidos a transformarse y a combatir estas fuerzas terribles que son solamente el síntoma de la crisis que vive Estados Unidos. Entonces, ojalá Estados Unidos también se sume a la transformación, que Joe Biden se vuelva compañero, pero si no se vuelve compañero, ahí están las compañeras y los compañeros migrantes que van a seguir haciendo la revolución pacífica en Estados Unidos. Por cierto, para que vean la importancia de la comunidad migrante, de la comunidad mexicana, el instituto está haciendo un esfuerzo también para acercarse a esas comunidades. Tengo entendido que no es mañana, sino en 7 días, o sea, una semana después, el sábado de la próxima semana, estará el Fisgón Rafael Barajas, Alina Duarte en un evento en Chicago, en mis tierras. Van a mis tierras y ni siquiera invitan, pero bueno, allá les va a ir muy bien porque hay una comunidad de lucha, de conciencia y estarán presentes y a mí me emociona mucho que el instituto esté haciendo un esfuerzo para escuchar, para hablar, para comprometer y para generar esta conciencia a ambos lados de la frontera. Lo digo con mucha emoción y ojalá que les vaya muy bien. Por cierto, ya que estamos hablando de estas cosas y de generar conciencia, otra cosa que me llamó mucho la atención, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se quedó con lo que dijo en la mañanera. Recuerdo que en la última participación en la mañanera, a un planteamiento que le hice por la tragedia del tráiler en Texas, yo acababa de regresar de la cobertura, hablaba de tomar sobre migración decisiones atrevidas o algo así, decía el presidente. Bueno, pues se lo fue a decir a Joe Biden en la Casa Blanca. Es momento de tomar decisiones atrevidas y de ver la realidad. Ya después de eso, pues no sé quién no vea, Gonzalo, la gran dignidad con la que va un presidente a hablar así al mismo nivel. Y creo que también lo acepta Joe Biden, a pesar de que no lo quieran entender en la oposición, cuando incluso hace referencias a los encabezados tendenciosos que pueden decir lo que sea, pues los medios de comunicación, pero la relación es muy buena, de mucha amistad entre ambos mandatarios, Gonzalo. Claro, Biden también se refirió a que hay una suerte mala de que los medios de comunicación estén desinformando y lo mencionó claramente. Me parece que en realidad yo creo que lo que hace mucho Andrés Manuel es empezar a picar piedra en un tema que no se había realizado de manera, digamos, fidedigna, ¿no? Porque es claro que las intenciones de las administraciones pasadas, por ejemplo, en su momento cuando se llamó el sacar la enchilada completa con Castañeda, pues no eran intenciones reales de que se pudiera concretar con los Estados Unidos
un verdadero acuerdo migratorio, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo Andrés Manuel, sin ser optimista en ese sentido, más bien siendo más bien el fregón que él siempre es, el de estar picando la piedra, iniciar con este tema, ¿no? En la academia siempre se había escuchado del por qué tenía muchísimo mayor peso, o sea, una pregunta, digamos, en cierto sentido retórica, de por qué había mayor peso por parte del lobby cubano, del lobby que viene de Florida principalmente, en los asuntos de las relaciones internacionales de Estados Unidos, principalmente con el tema también migratorio. Y se preguntaba uno, ¿y por qué no, con tantos millones de mexicanos allá y centroamericanos, pues se podía hacer un lobby así? Bueno, porque es una complejidad, el Estados Unidos se conforma y trabaja de una manera muy compleja, no es simplemente tan fácil de que exista hoy un grupo grande y de repente este grupo ya empiece a tocar puertas y empiece a abrir ciertos espacios de lucha, ¿no? Es un poco más complejo porque los Estados Unidos ha logrado identificar cómo detener ciertas luchas por parte de los migrantes, ¿no? Entonces, yo creo que Andrés Manuel está muy consciente de ese tema y él lo que quiere es empezar a tocar piedra. Y él sabe que también hay una cierta conciencia de que hay que avanzar y presionar un poco a los demócratas, porque yo sí, como quizá tú lo podrás ver, y también lo verá yo y Yasmín, estamos frente a que si hay ciertas fuerzas del conservadurismo en los Estados Unidos que van a ganar ciertas posiciones de nuevo, ciertos escaños, y que eso le va a dificultar mucho a hoy estos planteamientos de López Obrador, que se lleven a cabo ciertos acuerdos, ¿no? Entonces, por eso fue lo importante de que Andrés Manuel recordara y recalcara, y lo va a estar haciendo, de que en su momento los Estados Unidos, en su mayor, digamos, crisis de falta de mano de obra, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, que se volvió a mencionar, quizá hasta incluso creo que hoy también fue la mención, de que pues existió el protocolo, el acuerdo de los braceros, ¿no? Los ex braceros. Este programa en el que a falta de mano de obra varonil, en gran sentido varonil, porque estaban siendo enviados soldados a Europa, se pudiera tener un acuerdo en el que ingresaran mexicanos por cierto periodo de tiempo, trabajaran y se pudieran regresar a México y se les enviara dinero, ¿no? Entonces, es importante eso porque Andrés Manuel dice, o sea, no estamos diciendo que nos inventemos algo nuevo, ya existió, avancemos con eso, avancemos, y además para mí que es algo fabuloso y que es algo que también hay que entender mucho, que es el juego que hace Andrés Manuel para rascar la herida, más allá de ciertos temas de que si Estados Unidos no puede sostener ciertos niveles energéticos en la frontera o en algunos lugares, es el tema de China, ¿no? Ese juego ya como lo decía Guillot, de poner ahí, de ten cuidado porque los chinos te van a suplantar, te van a quitar el puesto número 1 en materia de comercio y financiamiento, sí le duele a los Estados Unidos, pero además no solo le duele a los demócratas, le duele al establishment estadounidense. Y eso es interesante porque empieza a rascar la herida Andrés Manuel y es como pone un poco vulnerable, digamos, en ese momento a Biden, como de, ponme atención porque no te estoy diciendo locuras, te estoy diciendo lo que realmente está pasando. Y si no nos ponemos de acuerdo como región, vas a ser desplazado. Pero como ya lo había dicho en algún otro momento Andrés Manuel, no vas a ser solo desplazado, sino que ese desplazamiento te va a llevar a un enfrentamiento abierto con China, y que es algo que preocupa a nivel global. Es toda una maquinaria, es una ecuación geopolítica que hace Andrés Manuel, pero la coloca, la pone y es con el que empieza a jugar un poco para decir, el tema migratorio tiene que ser resuelto. Pero me parece a mí que también cuando los medios de comunicación dicen que no sucedió lo que tenía que haber sucedido, que estuvo mal, etc., 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 yo creo que algo que hay que resaltar muy bien es de que el financiamiento de la infraestructura y modernización de las fronteras es algo muy impresionante, es algo que solo se tiene un registro, solo desde una visión de securitización de la frontera con ASPAN, con la Asociación para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que empezó a tener pláticas entre Fox y Baby Bush allá por Waco, Texas, ¿no? Y ahí fue una visión totalmente centinela de la frontera, una visión de cómo detener a los migrantes, y me parece que este acuerdo de llegar y también invertir por parte de las dos naciones de la modernización de espacios importantes que no solo deriva en el comercio, sino al tema que incluso tú traes ahorita con las manos calientes, es de que también es por ahí, por esas aduanas, donde ha cruzado una gran cantidad de estupefacientes. Y hablemoslo tal cual, cuando dijo Biden, del fentanilo. Entonces, esta modernización va a ayudar mucho, en muchos sentidos,
y era muy importante porque ya la necesitábamos. No puede ser que un país como México y Estados Unidos, que ya llevan desde el 93 un tratado de libre comercio y ahora un TEMEC que firmamos en el Senado, no puede existir una visión o al menos hasta comisiones de modernización de fronteras, ¿no? Entonces me parece que sí fue un gran avance, es muy importante. Si tú lo tomas realmente como analista de política exterior, si hubo éxitos, ese es un gran éxito. Ese es rotundamente un gran éxito. Y me parece que Andrés Manuel va a seguir insistiendo, va a seguir presionando con el tema chino para después mover el tema migrante y decir, tienes ciertas responsabilidades porque es por ti también el que ciertas regiones como Centroamérica estén muy marginadas y ciertas partes de México estén también muy, muy marginadas, ¿no? Entonces eres un actor de responsabilidad y no puedes no puedes jugar tampoco políticamente con los migrantes, pero no podemos extendernos a más tiempo. Y yo estoy seguro que Andrés Manuel sabe que va a ser muy difícil que los Estados Unidos salga un acuerdo, pero yo creo que va a ir calentando poco a poco las cabezas y aquí va a ser lo interesante, que quien llegue en 2024 en México va a tener que continuar con la presión directa para que esto se pueda dar ya en algo muy concreto, ¿no? Pues qué interesante el análisis siempre de ustedes, los invitados especiales a estas mesas de cuarto grado. ¿Por qué no cerramos, Rodrigo, con algún comentario, tus redes sociales o lo que quieras